Bueno, muy buen mediodía. Gracias por haber venido aquí todos y todas para participar del Día de la Exportación. Una convocatoria del Banco República y de la Unión de Exportadores. Saludamos a todos y en particular a todas las autoridades de gobierno, ministros, legisladores, directores de empresas públicas, y saludamos también la presencia de por lo menos de dos de los precandidatos o ahora candidatos a la presidencia de la República, el doctor Lacalle Pou del Partido Nacional, el doctor Pedro Bordaberry del Partido Colorado, y entre otros por allí está también Raúl Sendic. Agradecemos a todos la presencia. También está la intendenta de Montevideo, la señora Ana Olivera, entre otros. Bueno, en tiempos de mundial, como verán, ya hay algunos motivos por allí, de los manteles celestes, la flor que simboliza el sol, algunas pelotas aquí de fútbol, la brazuca, que va a ser entregada a cada uno de los oradores después de hablar y por lo menos dominarla 2 veces. Ese es el compromiso de hoy. Además de los precandidatos, tenemos a 4 destacados asesores económicos de cada uno de los partidos: el economista Isaac Alfi del Partido Colorado, el economista Álvaro Ons del Frente Amplio, el economista Ramón Pampín del Partido Nacional y Marcel Vaillant del Partido Independiente. Todos ellos van a tener 15 minutos para hablar. Ustedes van a poder plantear preguntas para el final, para que cada uno responda sobre los temas, las dudas que les puedan quedar. La convocatoria de este año es competitividad e inserción internacional para el próximo quinquenio, es decir, para el próximo gobierno, y la idea es que los 4 panelistas hablen básicamente de esos temas. Quiero decirles que, entre otros invitados especiales, como no podía ser de otra manera, hay una figura muy especial vinculada a la selección uruguaya, la señora Sandra Díaz, que es la mamá de Luis Suárez. Para no cambiar el foco de la cuestión, voy a dejar para el final la pregunta que todos queremos hacernos, y es saber qué sabe sobre si Luis Suárez va a jugar o no va a jugar en el próximo partido. Nos acompañan, entre otros, y van a hacer uso de la palabra al comienzo, la vicepresidenta del Banco de República, la ingeniera agrónoma Silvia Naveiro, y el contador Álvaro Queijo, presidente de la Unión de Exportadores. Invitamos a la vicepresidenta del Banco de República a hacer uso de la palabra. Buen día a todos. Realmente es un honor para el Banco de la República estar compartiendo esta mesa. Supongo que no escapa a nadie de los aquí presentes la importancia del Banco República en el desarrollo del país, muchas veces vista y focalizada solamente como instrumento financiero, pero nosotros decimos que nos gusta mucho tener relaciones con nuestros clientes perdurables en el tiempo, que nos permitan acompañar el desarrollo de las empresas. No escapa eso el estrecho relacionamiento que tenemos también con las gremiales que agrupan y llevan adelante muchos planes de acción con nuestros clientes. Con la Unión de Exportadores tenemos desde hace largo tiempo una vinculación que va más allá de lo estrictamente comercial. Y en aras de eso me gustaría comentarles a ustedes que tal vez las actividades más conocidas por todos que realizamos con la Unión de Exportadores sean estos almuerzos y las ceremonias de premiación que hacemos un poquito más adelante a los mejores exportadores del país. Pero me gustaría detenerme en otros aspectos que también trabajamos con la Unión de Exportadores, unos programas que consideramos de especial importancia. Uno de ellos es la exportación inteligente, que es un programa formativo que busca mejorar la gestión de las empresas. También trabajamos en el programa Medio Ambiente,
que no está enfocado exclusivamente al cuidado del medio ambiente, sino que eso se traduzca en mejores oportunidades comerciales a las empresas, que el mayor costo que genera el cuidado del medio ambiente también genere una ventaja competitiva a la hora de vender sus productos. El programa Innovar para Exportar, que es un tema ya de agenda en cualquier empresa y en el país, el tema de la innovación. 200 años de la exportación, que es un programa que realmente creo que tiene un foco social muy interesante porque es un trabajo de sensibilización que se realiza en los liceos de la capital y del interior, con visitas muchas veces de exportadores locales a los liceos. El otro día nos comentaban que en Rivera casualmente el orador era una persona del lugar, algo que a los muchachos creo que les hace muy bien ver que sí se puede con trabajo llegar a donde uno quiere llegar. Y bueno, dentro de este marco de actividades académicas, empresariales y sociales, buscamos la consolidación del relacionamiento con la Unión de Exportadores y sus asociados, pero no solo participamos por eso, no es solo por consolidar nuestro relacionamiento, y creo que para la Unión de Exportadores esto también debe ser sentido. Creemos que contribuir al desarrollo del país también se logra a través de la construcción y fortalecimiento de programas que se derraman en la sociedad luego. Así que muchas gracias y bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Invitamos entonces al presidente de la Unión de Exportadores, el contador Álvaro Queijo, a hacer uso de la palabra. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Es un placer estar acá celebrando hoy el Día de la Exportación. Hoy, a decir verdad, uno quiere ser muy breve porque tiene 4 economistas de un notable nivel que nos van a dar su visión sobre esto que a nosotros nos importa mucho como exportadores, pero como uruguayos sobre todo, que es la inserción internacional que tiene que tener el país y la competitividad que tenemos que tener para en esa inserción internacional tener éxito. La verdad que vamos a hacer una brevísima introducción de cómo, para saber más o menos en el momento que estamos, para que ellos puedan desarrollar en estos temas que sin duda alguna tienen la capacidad como para explicarnos mejor cuáles son las alternativas que el país tiene. Quiero agradecer también en particular al ministro de Industria que nos acompaña hoy, también al subsecretario y también a las distintas autoridades, candidatos ya a la presidencia de la República, la intendenta de Montevideo, y en particular a todos y a todas, agradecerles que nos acompañen hoy para darle a este evento el marco necesario de gente con una muy particularidad empresarial y de gente que también hace mucho esfuerzo por el país. Básicamente lo que nosotros vemos que estamos en un contexto internacional, en un año bisagra, en el cual habíamos venido de un mundo que tenía dificultades en Europa y en Estados Unidos muy serias, con tasas de intereses que prácticamente eran cero. Eso generaba una baja del dólar a nivel mundial, y bueno, eso nos favorecía con fuerte ingreso de capitales emergentes, y la China, que se mantenía como motor de la demanda y lo que generaba que los precios de los commodities, que en general son nuestros productos de exportación básicos, tuvieran muy buena relación de precio. Pero la situación está cambiando. El mundo en el 2015, con algunas dudas, parece que Estados Unidos se recupera. La Unión Europea con muchas más dificultades, también debería encaminarse a una mejor situación. Por lo tanto, hay una expectativa de que las tasas crezcan, que el dólar esté en alza, y que los capitales que venían tan fácilmente a nuestro país ya no sea tan sencillo tenerlos. Una China que se desacelera y unos commodities que, si bien hasta ahora no han mostrado grandes bajas, deberían tener una tendencia hacia eso.
Y bueno, y el Uruguay se preparó, y ahí vemos la mitad del vaso vacío, la mitad del vaso lleno, porque se hicieron cosas muy bien. Estamos muy bien en reservas internacionales, el perfil de la deuda es realmente muy tranquilo, y totalmente diferente al que teníamos en el pasado. También tenemos una deuda básicamente más del 50% en moneda nacional, tenemos un grado de inversor como nunca tuvimos, mantenemos el cumplimiento de los contratos, tenemos una estabilidad macroeconómica muy fuerte. Hemos mejorado los indicadores de pobreza y la recuperación de los salarios y un bajo desempleo hacen que el país se vea muy fuerte por ese lado. Pero estamos teniendo un deterioro fiscal, un alto déficit en cuenta corriente que se soluciona hoy por la entrada de capitales que vienen a invertir, pero que podía mañana ser un problema si eso se revirtiese. Tenemos necesidad de inversión porque somos bien conscientes que nos falta infraestructura, perdimos competitividad, que es una de las cosas que ya hemos hablado, tenemos costos internos de inflación altos, y tenemos capaz que menos margen del que teníamos para determinadas políticas públicas. En definitiva, esa situación en materia económica y en materia de inserción internacional se generan grandes bloques y el Mercosur se ha quedado en eso. O sea, tenemos hoy la Unión Europea con Estados Unidos llegando a un tratado de libre comercio, los bloques del Pacífico se han consolidado y en definitiva el Mercosur no ha evolucionado con la velocidad que a todos nos hubiera gustado. En particular, todavía sigue pendiente el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y nos gustaría que ese camino de tratados de libre comercio entre el Mercosur y el resto de los países fuera la metodología para tener más acceso a esos mercados. En definitiva, en el tema de competitividad creo que ya lo venimos hablando hace tiempo. Tenemos un deterioro, sobre todo entre el 2010 y 2013 sufrimos un fuerte deterioro regional, y tenemos un problema en la inflación que nos cuesta ponerla dentro de los márgenes que a todos nos gustaría. Tenemos un problema de competitividad que no solo es tipo de cambio, que ahí se ve que si bien estamos muy bien en tema de instituciones, estamos muy mal en la eficiencia del mercado laboral. Y esto es una preocupación muy seria para todos. Estar en el lugar 139 en 142 no es nada deseable. Y cuando nosotros decimos que cuando estamos en esas situaciones, porque todos hemos fallado los empresarios, los trabajadores y también el gobierno, porque en definitiva estar en casi último es algo que nos tiene que llamar la atención y ver la manera de revertir esa posición. En definitiva, tenemos una agenda que para nosotros, para el gobierno que viene, está marcada por la inflación, por la coordinación de las políticas monetaria, fiscal y salarial. Nosotros hemos dicho que la política monetaria ha sido contractiva, no tanto la fiscal y la salarial. Tenemos temas de infraestructura que todos sabemos que nos faltan y en los cuales tenemos que invertir, y el tema de la educación, que si bien ahí capaz que no está en el primer lugar, es el que debería estar en el primer lugar. Queremos que promover los acuerdos internacionales que nos permitan más accesibilidad en el resto de los mercados, y mejorar los instrumentos del sector exportador, cosa que se está haciendo. O sea, se hizo un cambio en la situación de prefinanciación de exportaciones y se mejoró la devolución de impuestos. También se está haciendo algo en energía, tratando de mejorar el costo para las industrias y la eficiencia para aquellas que hayan invertido en eficiencia en el sector energético, que es muy importante en un mercado tan competitivo como el regional últimamente. Básicamente eso es todo. Esperemos que las soluciones a algunos de estos problemas las veamos de parte de los panelistas que tenemos ahora. Así que les agradezco una vez más que hayan venido, que nos hayan acompañado,
y quedan en muy buenas manos. Agradecemos al contador Álvaro Queijo y vamos a leer dos mensajes que llegaron de adhesión a este evento de dos personas muy importantes que no pudieron venir. La idea de la Unión de Exportadores y del Banco de República es tratar de unir a todas las organizaciones y las personas que de algún modo colaboran en la imagen país y en la idea de colocar los productos del Uruguay. El primer mensaje es del señor Presidente de la República, José Mujica. Dice: señores, Unión de Exportadores del Uruguay presente. El señor Presidente de la República, don José Mujica, agradece la amable invitación recibida a participar del almuerzo a celebrarse con motivo del Día de la Exportación 2014, lamentando no poder concurrir como hubiese sido su deseo. El señor Presidente saluda a ustedes con su más alta consideración, haciéndolo extensivo a todos los participantes representantes de distintas instituciones. Enfatizan la importancia de desarrollar actividades como la que se proponen, que promueven la interrelación entre organizaciones que facilitan la actividad exportadora, impulsando el sector económico y productivo del país. También destaca el valor del obrado, anhelando que continúen trabajando con el mismo ahínco en procura de alcanzar los objetivos trazados para satisfacer las necesidades del sector. Ese es el mensaje del señor Presidente de la República. El otro es del director del Ballet del Sodre, Julio Boca, que también, a pesar de ser argentino, se ha ido convirtiendo en una figura que tiene que ver con la imagen del Uruguay. Él estaba invitado, quería venir y dice, entre otras cosas, en un mensaje: pido mil disculpas por no poder asistir, pero estrenamos el viernes la nueva obra y estamos desde las 9 de la mañana hasta las 17 trabajando en eso y son los detalles finales sobre el escenario al cual como director tengo que estar. Espero que esto no deje afuera el seguir y programar trabajos en conjunto para el futuro por la cultura y la educación del país. Saludos y mil gracias. Y de paso dice, y si quieren venir a ver el ballet están invitados, solo tienen que decirme cuándo y cuántas entradas. Las funciones van del 13 al 26 de junio. Supongo que están todos invitados. La obra se llama El Mesías. Vamos a empezar ahora entonces con las exposiciones de los economistas de los 4 partidos que van a participar de las elecciones en octubre. El primero es Isaac Alfi, representante del Partido Colorado. Todos lo conocen, economista, contador público, de extensa actividad en su área y además en la política. Fue asesor del ministro de Economía entre el 91 y el 95, director de la asesoría macroeconómica del mismo ministerio entre el 95 y el 2003, posteriormente ministro de Economía y senador de la República. Es profesor de Finanzas Públicas en la Universidad de Montevideo y de Macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de la República, además de consultor de empresas. Alfi entonces tiene la palabra. La idea es que hablen unos 15 minutos cada uno. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, debo agradecer en nombre del Partido Colorado, debo agradecer la invitación a esta discusión y a las autoridades del partido la deferencia que me otorgan en representarlo en esta oportunidad. Estamos todos en un ambiente festivo, hasta con pelotas aquí de fútbol. Los economistas solemos ser bastante lúgubres muchas veces. Voy a intentar quitar un poco esa forma de pensar. Inserción internacional, la nueva forma de decir apertura comercial. Antes nosotros decíamos, vamos por la apertura comercial, ahora eufemísticamente se le llama inserción internacional. Es lo mismo, muchachos, es la apertura que antes nos trataban de neoliberales, pero bueno, es lo que hay. Y competitividad. Creo, obviamente, que el presidente de la Unión de Exportadores mostró determinados indicadores de los buenos y de los malos. Claramente la competitividad está muy dañada en el país, pero vamos a ver algunos estados de situación, por ejemplo, algunos slides que nos van a mostrar el estado de situación. El primero, yo creo que si bien el tipo de cambio real naturalmente que no es todo en la competitividad, el tipo de cambio real al final
nos resume bien la situación en donde estamos. Y naturalmente que es el principal factor generalmente en el corto plazo. Allí tenemos una gráfica larga, bien larga, donde para evitar cualquier tipo de suspicacias y sabiendo que no necesariamente es una adecuación a la situación actual, en 100 está el promedio del tipo de cambio real con la región y con la extrarregión en un periodo desde enero del 97 hasta ahora. De enero del 77, perdón, hasta ahora. Por encima del 100 quiere decir que el tipo de cambio real está apreciado, hay, comillas, adelanto cambiario, por debajo de eso hay atraso cambiario. Normalmente cuando una está por encima, o sea, la línea blanca es la región, la línea ocre es la fuera de la región, cuando una está por encima del 100, razonablemente la otra está por debajo del 100 y estamos compensando siempre una con otra. Porque, bueno, hay factores internacionales de los cuales el país generalmente no se puede apartar, eso es bien claro, vive en una región y generalmente debería estar más bien alineado a la región que desalineado de esta, pero además las olas mundiales, por decirlo de alguna manera, también nos afectan. Si miramos esa gráfica, encontramos solo dos periodos más o menos importantes, uno más corto que otro, donde ambos estamos por debajo de 100. El principio de los 80 y ahora. ¿Sí? Ahora, claramente, la competitividad tanto regional como extrarregional está bien dañada. Y por lo tanto, por más que uno diga, bueno, el 100 puede no ser una medida de un tipo de cambio real actual, en función de determinados cambios que se han operado en el Uruguay. Y yo comparto esa idea. No tengo dudas que seguramente ese promedio esté por debajo de 100. Ese tipo de cambio real de paridad seguramente esté por debajo de 100. La revolución agrícola que se inicia básicamente allá por el año 2003 nos genera un importante ingreso de divisas que deprime el tipo de cambio real. Lo mismo con la consolidación de la industria exportadora forestal, la consolidación de la cadena. Lo mismo con las zonas francas, el desarrollo mucho más fuerte de determinadas zonas francas. Y naturalmente con flujos de capitales que también influyen, aunque esos van y vienen. Pero los otros son factores estructurales y seguramente esos factores estructurales nos pongan ese promedio en términos actuales por debajo de 100. De todas maneras estamos muy por abajo de 100. Y claramente hay un problema de tipo de cambio. Y ese problema, otra forma de verlo, es cuando miramos los salarios en dólares aquí y en Estados Unidos. Cuando uno mira inclusive la productividad general de la industria y de la economía, la verdad que Uruguay no ha mejorado su productividad frente a Estados Unidos en ese periodo, más bien que la ha empeorado en términos generales. Las ganancias de productividad de Estados Unidos han sido mayores en general que en Uruguay, y cuando vemos los salarios en dólares resulta que nosotros tenemos unos salarios en dólares que han crecido bien por arriba de los que crecen en la principal economía del mundo, que más o menos son el eje en todo el mundo. Por lo tanto, esta es la contracara o parte de la explicación de lo otro, y eso nos demuestra que tenemos un tema de competitividad instalado en la economía. Y esto, a la corta o a la larga, a mí nos muestra determinadas cosas. Entonces, vamos a la performance reciente, diríamos, de los sectores que, diríamos, están involucrados en esta charla. Las exportaciones de bienes y servicios, en términos del producto, que en el año 2004 fueron 31%, vienen cayendo sostenidamente, con algún estancamiento, diríamos, pero vienen cayendo y están por debajo del 25% a fin del año pasado. O sea que las exportaciones pesan algo así como poco más de 6 puntos del producto, menos 6 puntos del producto en la última década.
El peso de la industria en el PBI también viene cayendo, de alrededor de 15% que se mantuvo entre el 2004 y 2008, ¿sí? Hoy está en 11% y la verdad que desde el 2008 para atrás la caída ha sido muy abrupta. Algo parecido, menos notorio, pero parecido, pasa inclusive con el sector primario. El peso del PBI, del sector primario en el PBI global, también desciende del orden del 11%, 11 y algo allá una década atrás, al entorno del 8,5-9% actual. Es cierto que en estas medidas puede haber un efecto también tipo de cambio metido, pero de todas maneras nos está mostrando que los sectores que generan bienes, que en general son la base del crecimiento, están mostrando una performance menos dinámica y bastante menos dinámica que la economía en su conjunto. De hecho, la tasa de crecimiento de la industria es muy baja, excluida algunas cosas nomás, y sin excluirla también, está muy baja la tasa de crecimiento de la industria en los últimos ya 4 años, y algo parecido pasa con la tasa de crecimiento del sector agropecuario en su conjunto. De la inserción externa yo creo que se habla pero no se actúa, y aquí hay algunos indicadores, y con 2 más termino ya este repaso. La llamada reducción de la dependencia regional. Promedio 2004-2005 las exportaciones al Mercosur eran del 24,6%, y si incorporábamos Venezuela, que vino después, 25,4%. O sea, uno de cada 4 dólares exportados iban a la región, a China iban 3,7 y el resto del mundo iba al 71%. El año pasado, contando Venezuela, fueron prácticamente 1 de cada 3 dólares de exportación al Mercosur. A China fue el 14% y al resto del mundo fue 54,9, 55% aproximadamente. Esto también muestra las dificultades que está teniendo el sector para salir de la región o para exportar bienes con mayor valor agregado o con mayor conocimiento, por lo menos. Y si miramos las exportaciones por grado de procesamiento, vemos que las exportaciones que salían desde la industria de energía es prácticamente nada, pero bueno, es el resto, que eran 89% del total exportado hace una década, un poquito menos, hoy son apenas el 68%, en tanto los bienes primarios sin procesar pasaron del 11 al 32%. Bueno, este es el estado de situación. Con este estado de situación, naturalmente que, desde mi punto de vista, los países progresan cuando logran incorporar la tecnología y el conocimiento generando un valor adicional, ¿sí?, a los bienes primarios. Nosotros tenemos la bendición de tener una buena capacidad de producción de bienes primarios, bien importante por cierto, que además hemos descubierto que se puede producir bastante más a lo que se producía antes sin alterar nada. De hecho, todo el aumento de la producción que vino, sobre todo en granos, no fue en detrimento de la ganadería tradicional, por lo pronto, ni tampoco en detrimento de la lechería, que sigue creciendo a una tasa muy importante con mejoras de la productividad. Quizás es el sector que más mejora la productividad del sector lechero en Uruguay. Pero si a eso no le agregamos valor industrial y no le agregamos conocimiento, yo personalmente no creo que haya desarrollo a largo plazo. De hecho, los precios de las materias primas, bueno, podrán bajar, podrán subir. Cuando suben estamos fenómeno, pero cuando bajan nos podemos llevar un perrazo fenomenal. En cambio, un bien procesado siempre modera esas oscilaciones al alza y a la baja. Siempre las amortigua y las amortigua bastante. Nos da estabilidad de mediano plazo, nos da previsibilidad, nos da perspectiva para poder invertir. Entonces, para enfrentar el tema es
acá no hay atajos, como en general en la economía nunca hay atajos. Siempre hay que trabajar duro, siempre hay que tener un plan razonable y realizable, quizás con alguna utopía, pero solo para tener una guía para poder seguir siempre pedaleando a ver si se llega. Pero hay que tener una propuesta global, integradora y multidisciplinaria. Yo creo que entonces tenemos una profusa agenda por delante. La función de producción, en realidad, se integra por el capital humano, trabajo, el capital físico y la tierra. La tierra está fija, pueden haber mejoras marginales que se ocupen determinadas tierras, pero es básicamente en base a mejoras de la productividad que por ahí que puede aumentar la producción. El capital humano, mejora del capital humano es educación y es de las cosas que más hemos retrocedido en los últimos tiempos. Y no solo hemos retrocedido en términos relativos, lamentablemente cuando uno ve las pruebas, ve retrocesos en valores absolutos, con lo cual tenemos allí un tema que hay que enfocar de primera. Naturalmente que cuando uno ve el aumento de la producción, uno ve, bueno, más gente trabajando, más capital empleado, y eso explica una parte, generalmente no más de la mitad, del aumento del Producto Bruto Interno. La otra mitad la explica la llamada productividad total de los factores, que es básicamente las mejoras de eficiencia que el propio conocimiento pone cuando trabaja y que lo pone a través de las nuevas máquinas que pone a trabajar. Por lo tanto, formación de capital humano es el punto número 1 para que a mediano plazo podamos incorporar mucha más tecnología y podamos incorporar mucho más valor agregado en nuestros productos exportables. La formación de capital físico la voy a dejar un poco para después. La otra cosa es tener los mercados. Y para tener los mercados, precisamos primero querer. Nadie hace tratados de libre comercio si no los quiere. Y para querer hay que trabajarlos. Tratado de libre comercio con Estados Unidos, y sí, si fuera posible, sí. Yo sigo teniendo esperanza de que es posible, no es tan fácil como en otros momentos. Con Europa, bueno, Europa quiere hacer un tratado de libre comercio con el Mercosur juega a la escondida, cuando sale uno se esconde el otro, cuando sale el otro se esconde el primero y van dando vueltas. Europa se aburre, pero la verdad sea dicha, Uruguay debería hacerlo solo. No lo puede hacer solo así como está, porque Europa no negocia con países individuales por su regla mientras pertenezca a determinado bloque. Y bueno, quizás haya llegado la hora de patear el tablero y decirle, muchachos, o me autorizan o me voy. De hecho, hay un cálculo por ahí. La incidencia del valor agregado del Tratado del Mercosur en Uruguay, como tal, es menos de 1% del PBI. En un caso extremo. Yo diría que seguramente no llega a 0,6 del PBI. Quiere decir que las pérdidas que el país podría llegar a tener de una sola vez por salirse del acuerdo serían apenas, pongámosle, entre medio punto y 1 punto del producto, con una ganancia muy importante por otro lado. Creo que no tiene punto de comparación. Tenemos un problema de estar presos en el Mercosur en estos momentos, que es un doble problema. Un problema de acceso a mercados externos, pero también de acceso a mercados de la región. Y el problema de tener materias primas más caras e insumos más caros y de baja tecnología en términos generales. Por lo pronto en algunos sectores de muy baja tecnología. Con lo cual nos atrasa relativamente. Y la otra apertura comercial seguramente tiene que venir por el lado del Pacífico en general, de la Alianza del Pacífico en particular,
que claramente las declaraciones de prensa de sus miembros dicen que no le interesa un acuerdo con el Mercosur como tal. Por lo tanto, una vez más, o nos dejan hacer un acuerdo como hicimos con México, o tenemos que tomar nuestro camino, y seguramente con Corea del Sur sería muy importante un acuerdo para Uruguay. ¿Por qué Corea del Sur? Porque Corea del Sur es un país que tiene mucha tecnología y provee insumos intermedios e insumos de tecnología a bajos costos, de tecnología de punta mundial. Hasta acá vimos formación de capital humano y mercados. Y siempre hay que tener mercados porque hay que tener alternativas. Ahora viene la otra parte. La parte que uno podría decir, y hay que atacar el lado de la oferta. Hay que atacar los cuellos de botella de los costos. Porque la competitividad, que al final se resume en el tipo de cambio real, tiene un problema de costos, un problema de costo país. Y el problema de costo país está dado básicamente por los costos de infraestructura, o mejor dicho, por los costos que impone la carencia de una infraestructura adecuada, y por lo tanto hay que tener un programa sólido y ambicioso de infraestructura vial, infraestructura portuaria y también de redes ferroviarias, aunque allí hay que estudiarlo un poco más a ver hasta dónde se llega. Seguramente, sí, seguramente, para que Uruguay siga creciendo y sobre todo la actividad portuaria siga creciendo, se precisa una conexión con Brasil y tenemos diferente ancho de trocha, algo hay que hacer allí. Pero hay que reducir costos. Reducir costos en la energía, que no es solo energía eléctrica, hay que reducir costos en los combustibles. En los combustibles yo creo que está bastante fácil de reducirlos, por lo menos en algún porcentaje no menor en estos momentos. Hay que reducir los costos de telecomunicaciones y de transporte. Y hay que eliminar burocracia que reduce los costos al final hundidos del costo país. En el año 95 se hizo un programa de desburocratización, más allá de un programa de reducción gradual del número de funcionarios públicos. Entre el año 95 y el 2004 se redujeron algo así como 40 y pico de mil funcionarios públicos. Hay que hacerlo de vuelta. Y se estudiaron todas las regulaciones, o una cantidad de regulaciones en un programa que se llamaba de desburocratización y reforma al Estado. Yo no recuerdo exactamente las cifras en números absolutos, pero sí recuerdo que había algo así como el 70% del total de regulaciones, que no eran chicas, que no tenían contenido económico como tal. Y que era meramente el trámite por hacer el trámite, porque a algunos se le ocurrió que había que hacer el trámite, y para hacer el trámite hay que llevar un sellito, un certificado contador, un certificado escribano y alguna vacuna por allí también. Y todo eso cuesta dinero. Y entonces tenemos al sector privado trabajando para el sector público para hacer algo que no se sabe qué es en realidad. Eso hay que hacerlo de vuelta porque ahora que cambié el lado mostrador hace ya un tiempo, me pongo del otro lado y veo que eso está peor que nunca. Cada cosa que hay que hacer es certificado de escribano, certificado de esto, certificado de lo otro, tiempos perdidos, tiempos muertos. Bueno, un programa de desburocratización ahorra mucho dinero al sector privado, libera recursos que no generan valor agregado real, pero que son necesarios para cumplir con las regulaciones meramente. Y esa diferencia es bien importante. La productividad se juega también ahí, porque cuando uno hace la productividad al final la termina haciendo como productividad media, porque tiene que tener gente que realmente no hace cosas que le sirven a las empresas, sino que hace cosas para otros y que en realidad no le sirven a nadie, y que por lo tanto paga el costo, y lo pone en el costo, y eso no lo puede trasladar. Entonces, desde nuestro punto de vista, con esa base diríamos, la agenda es profusa y debe ser ambiciosa, porque si no es ambiciosa vamos a estar en esta letanía, y en algún momento que los vientos cambian, la única forma
de cambiar y de volver al equilibrio va a ser con el tipo de cambio. Y todos sabemos que con el tipo de cambio, cuando el tipo de cambio arregla las cosas, en realidad las arregla de la peor manera posible en un extremo. Por mí, les agradezco. Es todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho al contador Alfi. Vamos a ir ahora al segundo orador. Les recordamos a todos que ustedes pueden plantear preguntas. Hay unas libretas en las mesas. Las pasarán a recoger para realizar al final. Ahora le toca el turno al economista Álvaro Ons, representante del Frente Amplio, economista por la Universidad de la República. Fue director de política comercial en el periodo de gobierno pasado, director general para asuntos de integración y del Mercosur del Ministerio de Relaciones Exteriores en el actual periodo de gobierno y secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior. Además, el próximo orador es profesor adjunto de Comercio Internacional e Integración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Lo invitamos a hablar, no sé si va a hablar desde allí o acá. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer a la Unión de Exportadores y al Banco República por haber ideado este panel, por los temas que han propuesto y también agradecer al contador Danilo Astori por haberme encargado de realizar esta presentación. La agenda dentro de los temas propuestos, inserción internacional y competitividad, obviamente es una agenda absolutamente infinita para poder ser abordada en unos pocos minutos y por lo tanto he preferido hacer una selección de algunos aspectos específicos dentro de cada uno de los ámbitos a partir de, sobre todo, los contenidos en el programa de gobierno del Frente Amplio para el periodo 2015-2020. Cuando hablamos de inserción internacional estamos hablando de bienes, servicios, inversiones productivas, inversiones financieras. Cuando hablamos de competitividad hablamos de una gran cantidad de pilares que estaban en el gráfico que nos indicó el presidente de la Unión de Exportadores. Yo prefiero dividir los temas en lo que sería una agenda externa y una agenda interna. Entiendo que dentro de la agenda externa el tema crítico que hay que abordar es cómo encarar la situación del Mercosur en el corto plazo, o sea, qué tipo de propuestas podemos llevar para encaminar una situación que es particularmente compleja. Y en materia de agenda interna me voy a referir especialmente a lo que tiene que ver con la organización y la institucionalidad de los distintos esfuerzos o apoyos públicos en materia de competitividad, en materia de mejora de competitividad de las empresas, que es también uno de los aspectos que consideramos más relevantes a los efectos del próximo gobierno, en la medida de dar un salto de calidad respecto de lo hecho hasta este momento. La división entre agenda externa y agenda interna tiene un sentido particular en la medida que la agenda externa, las propuestas son efectivamente propuestas, no van más allá de eso hasta que a través de una negociación se concreten en hechos concretos implementables, mientras que la agenda interna, más allá de que los resultados de las acciones obviamente van a depender de todo tipo de factores, incluidos los factores externos, no dejan de ser acciones unilaterales que dependen exclusivamente de las definiciones que adoptemos internamente. En materia de agenda externa, el programa de gobierno del Frente Amplio lo que ratifica como un principio y una prioridad fundamental en materia de política la integración regional y la integración a través del Mercosur como un instrumento clave para el desarrollo económico y social del país y en sus más diversos ámbitos, y se refiere también a una serie de propuestas concretas que van desde aspectos internos hasta aspectos de cómo organizar procesos de organización conjunta o qué tipo de mecanismo o cómo podemos encaminar ese tipo de proceso. Yo quisiera abordar el tema del Mercosur y cómo enfocar la situación actual del Mercosur hacia un futuro periodo de gobierno en cuatro grandes etapas. Una primera etapa que refiere a las expectativas que teníamos o tenemos en materia de Mercosur, a la realidad en cuanto a cuál es la situación actual del Mercosur, algunas alternativas que se han manejado y algunas propuestas concretas. Respecto a expectativas, el Mercosur inicialmente, básicamente económico-comercial, generaba dos grandes resultados esperados. Por un lado, la constitución de un mercado ampliado. Ese mercado ampliado iba a tener como resultado
reindustrialización del Uruguay, luego de un proceso de desindustrialización en la década del 90, o sea, la posibilidad de tener una expansión industrial basada en economías de escala, basada en comercio intraindustrial, mayores niveles de conocimiento, mayores niveles de valor agregado nacional generado domésticamente, es decir, una forma sustentable de diversificar nuestras exportaciones, sesgada hacia lo que son las exportaciones manufactureras. Eso en cuanto a el mercado ampliado, o sea, la constitución de un mercado regional. Y la segunda gran expectativa tenía que ver con, bueno, tener la posibilidad de mejorar el acceso a mercados fuera de la región para los productos de nuestra pauta exportadora que son internacionalmente competitivos a través de los mecanismos de negociación conjunta del Mercosur. Esto posiciona al Mercosur como un instrumento fundamental de la estrategia de desarrollo y también obviamente como el principal instrumento de la inserción internacional. Cuando estamos hablando de Mercosur y cuando estamos hablando de estas categorías, básicamente estamos hablando de bienes e inversiones, no tanto de servicios. O sea, el desarrollo de los servicios no está tan afectado por lo que pueda ocurrir en el desarrollo del acuerdo del Mercosur. Incluso algunos sectores que pueden estar dependiendo muchísimo de la región, como es el sector turismo, no es que estén tan afectados por lo que es el acuerdo del Mercosur en sí mismo. Y otros servicios, como los servicios globales, han demostrado que están radicados o están, mejor dicho, orientados hacia mercados externos y por lo tanto tampoco el acuerdo del Mercosur tiene una incidencia en este sentido. Entonces lo que estamos hablando son de exportaciones de bienes en el Mercosur y fundamentalmente inversiones asociadas a esas exportaciones de bienes. Vamos a ver un poco a la realidad, o sea, a qué ocurre a partir de estas expectativas y acá podemos, no voy a ser para nada amigable ni condescendiente con la situación actual. Tenemos una realidad de un libre comercio que claramente presenta serias dificultades, no se han cumplido los compromisos de eliminación de restricciones no arancelarias, ni los compromisos de no imponer nuevas restricciones no arancelarias, o sea, eso en cuanto a el libre comercio intrazona. Tenemos también dificultades obvias en cuanto a que no hemos podido concretar acuerdos de libre comercio con terceros países, o sea, los procesos de negociación conjunta claramente no han dado los resultados esperados, sobre todo si nos concentramos en lo que es la parte internacionalmente competitiva de nuestra oferta exportadora de bienes. Un tercer aspecto es la institucionalidad. Hay una institucionalidad que efectivamente es muy débil, los mecanismos de solución de diferencias no operan adecuadamente, eso termina siendo un círculo vicioso en el cual se terminan estimulando los incumplimientos en la medida que estos no puedan ser penalizados en la manera que corresponde. En mi opinión personal, estamos además teniendo una situación de confusión entre lo que son los objetivos de la integración y lo que son los instrumentos de la integración. El Mercosur entiendo que se ha puesto como un objetivo la unión aduanera y cuando en realidad el objetivo es la integración. Si la unión aduanera no es factible, bueno, pensemos otras formas en tener integración profunda como corresponde en el Mercosur. Yo tengo la convicción que actualmente la unión aduanera no es factible. Construir una unión aduanera implica un nivel de compromisos que difícilmente los demás países del Mercosur, no en el caso de Uruguay, que sería un ganador en esa estrategia, los demás países del Mercosur puedan asumir, pero también tengo la impresión de que, de hecho, la unión aduanera nunca fue factible. O sea, la unión aduanera bien construida, un mercado ampliado bien construido, implica un nivel de armonización de políticas, un nivel de coordinación de políticas que implica un nivel de integración regional que quizás algunos países del Mercosur no tienen consigo mismos. Entonces, creo que hay un problema de origen en el Mercosur, es que nos planteamos objetivos que están más allá de la capacidad de cumplimiento de los países y en realidad perseguir esos objetivos se está transformando en un obstáculo a la integración. La integración, como voy a comentar más adelante, tiene muchas más vías para generar beneficios y desarrollo que simplemente el hecho de estar persiguiendo una unión aduanera estricta que hoy se manifiesta en que de hecho no tenemos un programa para construcción de esa unión aduanera. O sea, hoy estamos en un momento bastante incierto en el cual no tenemos una agenda de construcción del mercado ampliado. Eso, si vamos a evaluar la situación actual de las dificultades, efectivamente no hay una gran dependencia en términos macroeconómicos respecto de lo que pueden ser las dificultades del Mercosur. Pero, sin embargo, hay sí un costo de oportunidad muy alto. O sea,
la no dependencia del Mercosur, esa menor dependencia que también tiene que ver muchas veces con otro tipo de políticas como pueden ser las flexibilidades cambiarias, se manifiesta en que hay una buena parte de las actividades productivas que han logrado ponerse a resguardo del Mercosur, que se han insertado en los mercados globales. Esto es que el mal funcionamiento del Mercosur se ha trasuntado en una estructura productiva que está sesgada o cuya expansión está sesgada hacia los mercados globales. Y esto no es necesariamente una buena noticia, porque esto lo que está en realidad reflejando es los costos de oportunidad, o sea, estamos perdiendo oportunidades de desarrollo. Un buen funcionamiento del Mercosur nos daría oportunidades de desarrollo que no nos puede generar ningún otro ámbito de integración. Entonces, más allá de cuál pueda ser la conclusión, cuál pueda ser la situación actual en materia de impacto del mal funcionamiento del Mercosur, hay un tema de costo de oportunidad que es realmente grande y que está afectando particularmente a las actividades manufactureras de nuestro país, que en caso de tener un Mercosur que funcione adecuadamente y que efectivamente tenga algo más aproximado a lo que es un mercado ampliado, la realidad podría ser completamente distinta. Ahora, vamos a comentar algunas alternativas. O sea, si nosotros repasamos el programa de Frente Amplio, en esto es algo sumamente contundente en cuanto a reafirmar la pertenencia al Mercosur. No se considera una opción la posibilidad de plantearnos algún tipo de relacionamiento distinto con el Mercosur que no sea el de ser miembro pleno del Mercosur. Esto se podría decir a partir de la descripción que hice respecto a la realidad. Bueno, eso es un tema ideológico. O sea, esa preferencia por el Mercosur, dada la situación actual, solo se podría explicar por razones ideológicas. Y eso es cierto, hay un componente ideológico, hay una tradición de priorizar la integración regional, priorizar el Mercosur, la integración latinoamericana en su conjunto. Sin embargo, más allá de ese componente ideológico, hay una larga lista de razones que explican en forma, entiendo, muy contundente por qué la membresía plena del Mercosur y no plantearnos ningún otro tipo de relación con el bloque regional. Algunos motivos son, por ejemplo, el Mercosur es un bloque donde Argentina y Brasil participan, Argentina y Brasil son importantes para Uruguay, y un ámbito de decisiones donde están Argentina y Brasil, que además es un ámbito de decisiones relativamente reducido, puede afectar significativamente a nuestro país. No nos pone a resguardo de todo, pero participar del proceso de decisiones del Mercosur es un tema, entiendo, importante. Segunda razón, por las razones que acabo de mencionar, el Mercosur tiene un papel insustituible. Si lo que no haga el mercado regional ampliado no lo va a poder hacer otro ámbito de negociación ni otra parte del mundo. O sea, las economías de vecindad, la economía regional tiene sus propias características y no la vamos a poder reproducir en ningún otro ámbito como están dadas en el Mercosur. Por lo tanto, efectivamente estamos teniendo un costo de oportunidad alto en el Mercosur, estamos no pudiendo concretar nuestras aspiraciones, pero esas aspiraciones no las vamos a poder concretar en otra parte y por lo tanto lo razonable es mantenernos y procurar un mejor funcionamiento del bloque en términos razonables en cuanto a los objetivos y capacidad de compromiso. Una tercera razón, el Mercosur no es la causa de los problemas que tenemos. Los problemas de acceso al mercado que tenemos en Argentina, los que tenemos más esporádicamente en Brasil, no son causados por el Mercosur. El Mercosur en todo caso es una solución que ha fracasado para resolver esos problemas, pero no es la causa de los problemas y es más, tenemos la convicción de que los problemas serían aún mayores en caso de no ser miembros del Mercosur. Otro punto para favorecer una pertenencia plena al Mercosur es que nosotros concebimos la integración como algo mucho más allá de lo económico-comercial. O sea, entendemos que el Mercosur tiene muchos ámbitos donde es capaz de favorecer y apoyar de forma sustantiva el desarrollo de sus países miembros. A veces uno escucha la preocupación de algunos de que hay un Mercosur que no es económico-comercial, que esa no era la idea. Bueno, nuestra preocupación es por qué hay tan poco Mercosur económico-comercial. O sea, hay una lista importante de temas estratégicos donde el Mercosur tiene, a partir de la cooperación de los países socios, tiene
grandes posibilidades de hacer contribuciones sustantivas al desarrollo de sus países miembros. Hay temas de ciencia y tecnología, hay temas de infraestructura, hay temas de educación. Hay una larga lista de temas que tienen hoy un abordaje en el Mercosur, temas de integración a distintos niveles de gobierno, pues no solo un tema de poderes ejecutivos. Hay muchos temas que están teniendo un tratamiento en el Mercosur, por ahora, para nuestro gusto, incipiente, y que podrían ser muchísimo más importantes si se les da en la agenda la jerarquía que esos temas merecen. Y 2 puntos más para reafirmar pertenencia al Mercosur. Uno en el que no me voy a explayar, pero todos sabemos qué implica para la industria nacional el Mercosur, más allá de todas las dificultades. Algunos sectores con más, otros sectores con menos dificultades, pero más allá que no haya una dependencia macroeconómica del Mercosur, hay una dependencia de unas cuantas empresas, varias empresas, una buena parte de las exportaciones industriales respecto del Mercosur, por lo que claramente una estrategia de salida del Mercosur o de pasaje a ser Estado asociado pone obviamente en riesgo esas exportaciones, porque no hay nada que diga que uno puede dejar de ser miembro del Tratado de Asunción y pase automáticamente a ser Estado asociado con las mismas condiciones de acceso. Eso no es así. O sea, si uno quiere tener otro tipo de relacionamiento con el Mercosur, tiene que denunciar el Tratado de Asunción y volver a negociar el acuerdo comercial con cada uno de los países miembros del Mercosur. ¿En qué posición va a quedar Uruguay en ese caso de tener que sentarse a negociar con Argentina y Brasil luego de haber denunciado el Tratado de Asunción? Creo que difícilmente la industria uruguaya pueda conseguir en ese escenario las condiciones favorables que tienen en materias de reglas de origen que permiten en definitiva hacer una industria de proceso corto y de exportación a la región en niveles de competitividad razonable. Y un último punto respecto a la pertenencia al Mercosur tiene que ver con que entiendo que hay una gran sobreestimación respecto a lo que podría ser Uruguay negociando individualmente con otros países. Este es un tema que nosotros venimos abordando desde hace mucho tiempo y no es una conjetura, sino que cabe esperar que los resultados efectivamente sean muy limitados por diversas razones. Lo que Uruguay tiene para negociar en realidad es la canasta de productos más sensibles que suelen tener los países que adquieren los productos que Uruguay vende. O sea, lo que Uruguay tiene para negociar es agricultura, agroindustria, y eso va en el corazón proteccionista de los países en desarrollo que compran estos bienes. Chile, por ejemplo, que se suele poner como ejemplo, sí tiene una estrategia distinta, ha logrado una amplia red de acuerdos, pero Chile no tiene las características estructurales que tiene Uruguay. O sea, la inserción internacional, la estrategia, está directamente condicionada por las características estructurales. Para Chile es muy razonable la estrategia que tiene y debe ser la mejor estrategia para ellos, pero la realidad es que Chile no exporta prácticamente los productos que nosotros exportamos. O sea, Chile no va a las negociaciones con la presión que iríamos nosotros en cuanto a obtener acceso a mercados para una determinada canasta de productos. Es muy distinta la situación de Chile y la situación de Uruguay, y hay otros motivos estructurales también, como por ejemplo el tipo de relacionamiento que tenemos con Argentina y con Brasil. Uruguay está, y algunos datos de evidencia empírica, desde hace 5 años que estamos tratando de negociar con Perú una profundización bilateral del acuerdo en el marco de la LADI, y también con Colombia una profundización bilateral del acuerdo en el marco de la LADI. Siempre tienen mucho interés, pero su agenda no tiene lugar para negociar con un país como Uruguay. Hace 10 años que estamos tratando de ampliar con México la cuota de los quesos, que es una cuota relativamente insignificante, y estamos tratando de tener una ampliación que es sumamente modesta, y sin embargo no hay del otro lado ninguna posibilidad de acceder a los pedidos. Y esto es simple. Uruguay va a negociar la sensibilidad de la otra parte, y la realidad es que los lobbies proteccionistas negocian o presionan por kilo, no por tonelada, ni por miles de toneladas. Entonces, cuando vamos a discutir kilo a kilo, bueno, el gobierno de la contraparte no le puede decir a su lobby proteccionista: mirá, yo le voy a dar acceso a Uruguay porque en realidad yo gano tal cosa en el mercado uruguayo. Nosotros tenemos muy poco que ofrecer, entonces es muy difícil que nosotros podamos obtener como del otro lado algún gobierno que nos dé efectivamente acceso a mercado. Esa es la situación que hemos enfrentado en todos estos años. Entonces, en nuestra evaluación, esa agenda unilateral, esa posibilidad de negociar y de enfrentarnos solos a otros socios comerciales, tiene muy poca probabilidad de efectivamente tener éxito. Ahora,
algunas propuestas de cómo encarar esto en el Mercosur. El Mercosur está en un momento muy particular. Además de todos los problemas, está en un momento de cierta indefinición en cuanto a continuidad de reuniones, traspaso de presidencia pro tempore, etc. Y eso hace que este sea un momento que invita en los próximos meses a tener una rediscusión realmente fuerte en términos de contenidos en cuanto a el futuro del bloque. Y aquí, entonces, aprovechando este momento particular, creo que hay algunas propuestas que Uruguay tiene que hacer, que además considero que son propuestas no solo razonables, porque en general Uruguay desde el inicio del Mercosur ha hecho propuestas razonables, sino que además de ser razonables son factibles en las condiciones actuales y en cómo estamos o cómo están evolucionando las realidades internas de los distintos países. Es necesario rediscutir compromisos, es necesario dar más certezas en cuanto a los compromisos y poder efectivamente hacer un relanzamiento en el cual tengamos claros qué compromisos podemos estar cumpliendo, tengamos claro la definición del tamaño de mercado regional, o sea, poner sobre la mesa las dificultades de cumplimiento, asumir compromisos respecto de algunos temas concretos y acompañar esto de algún ajuste, o mejor dicho, un ajuste en el sistema de solución de diferencias, que tiene un problema que es que no permite, sobre todo a los socios más pequeños, compensar los costos que se le generan ante incumplimientos de laudos. O sea, no es un problema o no es algo crítico que eventualmente un laudo en una solución de controversias no se cumple. Eso es parte de las reglas, no cumplir un laudo, pero es parte de las reglas y es razonable cuando hay mecanismos que habilitan al país afectado a compensar los costos del incumplimiento del laudo. Eso es lo que entendemos que críticamente le está faltando al Mercosur y a su sistema de solución de controversias. Un segundo punto que hay que plantear y que es imperioso plantear es que hay que dar mayor estabilidad a los mecanismos que son importantes para los exportadores uruguayos en materia de comercio de bienes. O sea, tenemos el mecanismo de la admisión temporaria, el régimen de insumos agropecuarios, las listas nacionales de excepciones al arancel, las listas de bienes de capital y las listas de bienes informática y telecomunicaciones. Todos estos mecanismos son los que han permitido que, de hecho, el arancel externo común no haya implicado mayores costos para los productores nacionales. O sea, Uruguay, gracias a estos mecanismos de excepción al arancel externo común y otros regímenes especiales de importación que manejamos, hemos logrado evitar el desvío de comercio implícito en un arancel más alto y tenemos la posibilidad de seguir abasteciéndonos a precios internacionalmente competitivos en los temas que hacen más directamente a la competitividad de nuestras actividades productivas. Otro punto que entendemos relevante en materia de propuesta Mercosur es que bajo determinadas condiciones tenemos que aceptar las bilateralidades. O sea, el Mercosur puede tener problemas para avanzar hacia un mercado ampliado en forma conjunta y deberíamos aceptar que bajo determinadas condiciones se pueda dar una profundización bilateral del proceso, en tanto esos acuerdos estén abiertos a la participación de todos y todos quienes estén en condiciones de avanzar efectivamente puedan hacerlo y no haya excluidos en tal caso. Otro punto tiene que ver con lo que se suele llamar los bienes públicos regionales o con lo que hablaba hace un rato la integración que no es económico-comercial. O sea, el Mercosur tiene distintas líneas de integración que no es económico-comercial. Nosotros entendemos que están las condiciones dadas para definir una lista muy corta de proyectos estratégicos, ya sean ámbitos de infraestructura, de ciencia, tecnología, etcétera, que pueda ser 1 o 2 proyectos estratégicos que sean importantes para los países y que claramente se transformen en una insignia del Mercosur y que sean controlados y seguidos al máximo nivel de las autoridades. Y un último punto que quiero plantear a este respecto es el de la negociación conjunta. Las negociaciones con la Unión Europea nos han mostrado que la negociación como unión aduanera parece muy difícil. Es una contradicción bastante razonable. No somos una unión aduanera, tratar de negociar como una unión aduanera no nos va a dar resultado. Ahora, eso no quiere decir que no vaya a dar resultado la negociación conjunta, son dos cosas distintas. La negociación conjunta no quiere decir que
negociemos como una unión aduanera. Negociar como una unión aduanera quiere decir que todos damos exactamente las mismas concesiones. Y la realidad es que el Mercosur prácticamente no ha negociado como unión aduanera. En el pasado, buena parte de sus acuerdos tienen flexibilidades y bilateralidades y no han sido una negociación estricta como unión aduanera. La negociación con la Unión Europea muestra que es relativamente poco o es muy poco lo que se necesita de flexibilidad para alcanzar una negociación de los 4 países en conjunto con la Unión Europea. Y este creo que es el principal tema que vamos a abordar en los próximos meses en el Mercosur, de si efectivamente estamos en condiciones de presentar una oferta a la Unión Europea y de viabilizar esta negociación. Porque de ser esto así, de concretarse un acuerdo con la Unión Europea, bueno, la agenda de reformulación, la agenda de profundización de la integración en el Mercosur se facilita ampliamente, porque más allá de las ganancias que tengamos nosotros en mercados europeos, el acuerdo Mercosur-Unión Europea implica una ganancia indirecta a través de lo que implica para institucionalidad del Mercosur. El hecho de tener un relacionamiento permanente, importante e institucionalizado con un bloque como la Unión Europea va necesariamente a imponer otro tipo de orden en el Mercosur y por lo tanto la discusión respecto a dónde ponemos los objetivos y dónde ponemos los objetivos de integración profunda se puede facilitar grandemente. Entonces el objetivo final, Mercosur, reafirmamos pertenencia, reafirmamos integración profunda, entendemos integración profunda como algo muy amplio, más allá de lo económico-comercial, y entendemos que es factible encaminar una integración profunda en el Mercosur en el corto plazo a partir de algunos ajustes que tampoco son radicales. Y muy rápidamente, pues me pasé el tiempo. En cuanto a competitividad, eso que hay allí yo lo robé de una presentación que hizo el equipo económico hacia fines del año pasado, en la que se encaró específicamente el tema de tipo de cambio real, primarización y competitividad. En cuanto a, no me voy a referir más fundamentalmente a la primera parte, políticas macro de corto plazo, eso ya ha sido abundantemente tratado por el equipo económico en cuanto a que se entiende que no hay desalineamiento respecto de lo que es el tipo de cambio real de equilibrio y que el régimen cambiario de flexibilidades ha operado adecuadamente dentro de los objetivos, que a diferencia de otros momentos ha permitido ajustes, sobre todo últimamente hacia el alza del tipo de cambio, que además no han tenido un impacto significativo sobre los niveles de inflación. En el tema de primarización y tipo de cambio real también hay en la misma presentación, el equipo económico lo abordó. No compartimos que exista una primarización, primero porque no están jugando los servicios. Ya Uruguay tuvo en los últimos años un gran desarrollo en exportaciones de servicios que son intensivas en conocimiento y que por lo tanto eso aporta a favor de una no primarización, pero fundamentalmente incluso contando solamente las exportaciones de bienes, los productos primarios en el 2013-2014 no son los mismos que hace 15 años. Esos son productos que tienen un nivel de incorporación de conocimiento bastante superior, y la realidad es que nuestras exportaciones de productos primarios son las que tienen relativamente mayor nivel de conocimiento incorporado y mayor valor agregado nacional incorporado. Claramente hay un déficit ahí que, repito, la integración regional exitosa, la constitución de cadenas globales de valor en la región, las condiciones para que eso ocurra, bueno, puede cambiar el perfil de incorporación de conocimiento en nuestras exportaciones, pero no podemos hablar de primarización cuando hay una mayor participación de bienes que de hecho son los que contienen el mayor conocimiento y la mayor tecnología, porque en realidad lo que nos importa es cuál es el proceso en Uruguay y no es el contenido tecnológico del producto. O sea, un producto puede tener un alto contenido tecnológico, pero el proceso que hacemos en Uruguay puede no ser de alto contenido tecnológico. Y el último punto, y ya termino con esto, políticas estructurales, se planteaban que la necesidad de apuntalar la competitividad a través de distintos pilares, y eso en el programa del Frente Amplio ha sido abordado reconociendo el cumplimiento de una agenda en cuanto a temas relacionados con competitividad en materia de creación de la ANI, creación de INEFOP, creación de INACOP, y bueno, la propuesta es dar un salto de calidad en materia de institucionalidad. Es claro que es un
un desafío sumamente complejo el de la competitividad y por lo tanto necesitamos una buena coordinación y un buen abordaje, que no haya instituciones operando en forma relativamente independiente, sino que tengan incorporado su ADN que esto es un tema de competitividad y un tema de inserción internacional. Por eso es que se plantea un sistema nacional de competitividad donde estarían integrados por la ANI, la Agencia del Desarrollo, la CND, INACOP, Uruguay 21 e INEFOP, con la intención de justamente tener un abordaje único junto con los ministerios involucrados en esto, a los efectos de poder tener ya una estrategia que no implique mayores recursos necesariamente al apoyo de la competitividad, sino de lo que estamos hablando es de rentabilizar los recursos que ya estamos destinando. Uruguay tiene las instituciones que se ocupan o que tienen competencia en materia de los pilares de competitividad. Esas instituciones en general tienen además recursos. Entonces, lo que tenemos que lograr es que esos recursos rindan más de lo que están rindiendo actualmente a partir de una visión integral del problema y de que cada uno tenga incorporado, más allá de sus objetivos específicos, que acá esto involucra un tema de competitividad y un tema de inserción internacional. Y esto es lo último. Estas agencias se vinculan con el Poder Ejecutivo a través de distintos ministerios o de gabinetes. Está el Gabinete Ministerial de Innovación, el Gabinete Productivo, las IASEX, involucradas con todas estas instituciones. La realidad es que estos gabinetes difieren poco en su integración. La mayor parte de los ministerios están en todos los gabinetes y esto es una propuesta personal. Entiendo que el Sistema Nacional de Competitividad requiere también de una racionalización de los gabinetes. No tiene sentido tener 3 gabinetes similares vinculados a este punto. Entonces, que el sistema también tenga una conducción única a nivel de Poder Ejecutivo que permita que los ministerios estén al tanto de la agenda integral en materia de competitividad y no solo de, digamos, lo que suelen ser las competencias más directamente asignadas a ellos. Muchas gracias. Agradecemos mucho al economista Álvaro Ons. Y ahora le va a tocar el turno al representante del Partido Nacional, Ramón Pampín. Le pedimos por favor a los dos disertantes que queden, que no traten de no pasarse entre los 15 y 20 minutos, pues se nos está yendo la hora. Ramón Pampín es economista por la Universidad de la República, máster en macroeconomía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y recientemente participó del curso ejecutivo Liderando el Crecimiento Económico de la Escuela de Gobierno JFK de la Universidad de Harvard. Trabajó 8 años en PricewaterhouseCoopers y actualmente es consultor independiente. Fue profesor de macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y actualmente es docente de eficiencia energética del curso European Energy Manager. Lo invitamos a hablar. Muchas gracias por la invitación, por la paciencia con que están escuchando. Nos escucha mucho ruido a tenedores y eso es muy amable para todos los que estamos disertando hoy. Creo representar a todos los que han pasado. Gracias a la Unión de Exportadores, por cierto, y orgulloso de estar representando a mi partido en esta instancia, de poder contarles a ustedes algo que el tema se planteó, es inserción y competitividad. Voy a transcurrir más por el lado de competitividad, ¿sí? No obstante, la inserción evidentemente es importante y en algunos momentos voy a referir a ella en cuanto a lo que nosotros consideramos es la estrategia de crecimiento de Uruguay, una estrategia vital y de crecimiento sostenible, ¿sí? Primero, los invito a que vean este PowerPoint y les cuento más o menos por dónde va a transcurrir estos minutos. En primer lugar, quiero mencionarles lo que considero son 3 dimensiones importantes de la competitividad, ¿sí? Luego mencionarles cómo creo que, porque en definitiva esto es un problema que Uruguay arrastra en los últimos 40 o 50 años, es decir, que mal podemos, y creo que es una muy mala estrategia, empezar a echarnos responsabilidades a ver quién lo hizo mal, sino creo que el compromiso que todos tenemos y el más responsable hacia adelante es entender cómo funcionan estos problemas que se han repetido en el tiempo de forma de poder resolverlos y darnos espacio a romper esa frase de que como siempre fue así, seguirá siéndolo así y muchas veces, y del lado en este caso de los exportadores, seguirán sufriendo problemas que capaz que sus padres se los recuerdan cuando estaban en sus industrias y sus abuelos se los recuerdan cuando estaban en esas mismas industrias.
Por tanto, luego de mencionarles lo que creo que son las 3 dimensiones más importantes, voy a pasar a explicarles por qué creo que se perduran durante muchos años estos problemas, y creo que hay un problema de economía política, un problema de cómo la sociedad no entiende esos problemas y los resuelve entendiendo que hay un bienestar general que se podría beneficiar de resolver estos problemas. Luego le voy a pasar a dar algún tipo de evidencia respecto a lo que ha sido la evolución de la competitividad, sobre todo en estos últimos años, lo cual consideramos que se ha deteriorado notoriamente, en especial en los últimos 3-4 años, y luego sí plantearles alguna de las tantas acciones que tenemos previstas para lo que es el periodo de gobierno 2015-2020. Una de las 3 dimensiones creo que está bastante consensuado. Uno es el desalineamiento del tipo de cambio real, otra es el costo Uruguay y otra es las deterioradas relaciones laborales que hoy en día tenemos. Respecto a la primera, el tipo de cambio real desalineado, los invito a pensar lo siguiente: creo que es algo bastante lógico, sin embargo no lo logramos resolver, y no lo logramos resolver durante mucho tiempo. Es notorio que el tipo de cambio real ayuda a que el sector transable esté vigoroso, a que el sector transable sea grande y que por tanto impulse el crecimiento. Pero a su vez sabemos que en el sector transable es donde con mayor probabilidad y con mayor posibilidad se dan ganancias de productividad en un país. ¿Por qué? Porque está expuesto a la competencia internacional y una cantidad de cosas. Y el tercer eslabón, que yo se los planteo ahí como los eslabones perdidos de la competitividad, es evidentemente la relación que hay entre productividad y crecimiento. ¿Sí? Son 3 eslabones que están sueltos, que todos los economistas vamos a considerar que son bastante lógicos y bastante obvios, pero sin embargo, si vemos la historia económica de nuestro país en los últimos tiempos, vamos a ver que no lo estamos logrando resolver. ¿Sí? Es decir, la influencia del tipo de cambio real hacia el sector transable, evidentemente, como lo mostraba hoy Alfie en el deterioro del tipo de cambio real medido, tal como lo mide los bancos centrales, que en la jerga de los economistas es a PPP, es bastante decepcionante. Yo pensaba, con lo que decía el anterior expositor ONS, ¿qué sucedería si nosotros empezamos a medir los tipos de cambio real, que se hace en la práctica, si empezamos a incorporarles los aranceles? Es decir, ¿cómo veríamos un tipo de cambio real mucho más deteriorado, con países que competimos en terceros mercados con productos similares, pero que acceden con tasas arancelarias preferenciales respecto a la que accedemos nosotros? Por tanto, ahí ya tienen un ejemplo de cómo esa frase la tenemos clara, pero nos está haciendo daño y no la estamos cumpliendo. Luego, el segundo eslabón, lo que les mencionaba, es decir, la influencia del sector transable en generar ganancia de productividad. Creo que el sector agropecuario y la revolución silenciosa que se ha dado en el campo en la década del 2000 y recogiendo seguramente reformas de décadas pasadas se ha dado, es un ejemplo claro. Y el segundo, la productividad y el crecimiento. Es decir, los países, un profesor siempre me explicaba y usaba una frase que es muy amigable: los países pueden crecer por transpiración, acumular capitales, capital trabajo, capital físico, o pueden crecer por inspiración, ¿sí? La eficiencia en que se mezclan esos capitales, cómo generamos conocimiento para tener productos más innovadores y una cantidad de cosas. Y se ha comprobado que en general los países que lo hacen en serio crecen y de forma muy importante a partir de ese canal, el canal de la inspiración. Por tanto, vaya si es importante la productividad, que básicamente es la que está dentro de ese componente de inspiración, sobre el crecimiento. Y no solo sobre el crecimiento, sino sobre la calidad del crecimiento, ¿sí? Ahora, de nuevo, ¿por qué creo que esto es un problema de economía política? Porque creo que o bien no ha llegado el consenso a nivel de los economistas, como en algún momento incorporamos que la inflación baja es un daño terrible para toda la sociedad, como incorporamos que la responsabilidad fiscal también es algo que debe perdurar en el tiempo. Quizás esta trilogía, estos eslabones que todos los reconocemos, pero quizás no actuamos
en consecuencia como para tenerlos potentes, firmes y entrelazados, quizás eso no ha sido aún incorporado como algo de consenso y algo que se dice casi de forma automática. Y seguramente también porque no nos hemos dado cuenta que en este tipo de estrategias es una estrategia para la sociedad de ganar-ganar. Es decir, no importa qué actores están en la pugna o en la pugna distributiva, creo que en el caso que se cumplieran estos eslabones, Uruguay podría lograr, como les decía, una tasa de crecimiento, pero no solo una tasa de crecimiento cualquiera, una tasa de crecimiento por calidad. Si uno repasa hoy la distribución del ingreso en Uruguay, uno se va a dar cuenta que en el tercer decil, es decir, si ordenamos todos los ingresos, de los más bajos a los más altos, el que comienza a acumular el 30%, bueno, en ese tercer decil, el ingreso per cápita de un hogar es de 7.000 pesos. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Creo que tenemos que tener la conciencia de que somos un país pobre y la única forma de generar mayores ingresos para toda la sociedad no pasa, creo siquiera, en primer lugar, por una pugna distributiva. Pasa por hacer crecer la torta, por tratar de ubicar a Uruguay en una etapa de crecimiento y una fase de crecimiento de una calidad superior a la que hemos tenido en estas últimas décadas y en estos últimos tiempos. Luego quería mencionarles el tema del alto costo Uruguay, o el costo país. Yo creo que está bueno ponerle el costo Uruguay porque en definitiva nos tenemos que hacer cargo, o alguien se tiene que hacer cargo de este costo. Ahí lo que los invito a imaginarse es, imaginen que evidentemente hay una transferencia de todo el sector privado hacia un sector público bastante ineficiente. Y cuando hablo del sector privado, ahora les voy a explicar más adelante, pero hay una transferencia. ¿Cómo se la damos? Bueno, con combustibles más caros de lo habitual, porque el Estado quizás no está sabiendo administrar el gasto público, con energía o acceso a la energía clara, con relaciones laborales deterioradas también, en este caso sería una consecuencia de eso, ¿sí? Pero el costo Uruguay, imagínenlo, para todas sus empresas, es como un insumo que lo ponemos en esa función de producción y el Estado obliga a remunerar ese insumo. Es un insumo obviamente no deseado, ¿sí? Por tanto, no tenemos mucho más que adoptarlo. ¿Por qué? Porque estamos en Uruguay, por eso es un costo Uruguay y no mencionar como costo país ahí sin nada. Y creo que es una responsabilidad que es una transferencia del sector público al sector privado. ¿Por qué creo que ahí la economía política nos da la intuición de que no se resuelve ese problema? Yo creo que en general aquí también hay vamos a decirlo, una percepción no tan clara que en este costo Uruguay pierde el empresario, pero también pierde el trabajador. Es decir, porque si, como yo los invité a imaginar que este costo se mete como un insumo en la función de producción, evidentemente que hay algunas otras alternativas, no voy a aburrir en el razonamiento lógico, pero un insumo que se encarece evidentemente afecta la demanda de trabajo, ¿sí? Por tanto, creo que todavía no hemos madurado suficiente para darnos cuenta que este costo Uruguay es un costo que perjudica a todos los actores que se desenvuelven en el sector privado y que evidentemente lo único que responde es a una transferencia del sector privado a un sector público que no lo hace bien o no lo hace tan bien como debería hacerlo. En el tercer caso, las deterioradas relaciones laborales. Yo ahí pongo un poco en juego las palabras entre cooperación y conflicto. Y aquí quiero hacer una referencia a lo que es la inserción externa y al país que nos imaginamos a futuro. Y creo que lo escuché varias veces. Y es el concepto de conocimiento inserto en los productos. Y resalto la palabra inserto, porque complementa dos cosas. Es decir, está bueno tener mano de obra calificada, evidentemente, que aspire a proveer bienes de calidad y buenos bienes y que nos dé una posibilidad de insertarnos en el mundo de otra forma o de una forma complementaria a la que lo hacemos. Pero también es inserto porque muchas veces, y los invito a imaginarse cuando uno está vacunando en el campo, uno está utilizando una vacuna que tiene 5, 6, 7, 8 valencias. Y en definitiva uno lo que está ahí es tomando un insumo que es una vacuna y la está incorporando a un animal. Pero esa vacuna ya tiene conocimiento inserto. Ese conocimiento inserto evidentemente puede venir del exterior, ojalá residiera mucho ese conocimiento inserto en Uruguay,
Y de hecho, y en este ejemplo en particular, me ha tocado ver experiencias en Uruguay donde la vacuna prácticamente nace desde, no sé si biológicamente se dice así, pero desde la creación de la bacteria, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido yo creo que si el país que deseamos es eso, ¿cuáles son las relaciones laborales que nos permiten ir hacia ese país? Nos permite el conflicto, nos permite la cooperación. Yo creo que ni siquiera es necesario responder esa pregunta, pero evidentemente que la cooperación es la que facilita todas esas cosas. Los invito rápidamente a ver en el segundo slide lo que vemos o detectamos ha sido el deterioro del tipo de cambio real y el desalineamiento en los últimos 3 años. Allá por comienzo del año 2000, los invito a ver a la gráfica. En barras van a ver que hay unas barras crecientes. Es la tenencia de instrumentos públicos por parte de no residentes en instrumentos solo emitidos por el Banco Central del Uruguay. Como ven, hay un salto. Esto quiere decir que aumentó la cantidad de no residentes que tenían instrumentos públicos en papeles emitidos por el Banco Central. ¿Qué provocó eso en aquel momento? Provocó, y miren dentro del círculo, cómo claramente está asociado en ese tiempo a lo que sucedía con el tipo de cambio en Uruguay, que es la línea celeste, el tipo de cambio bajó. ¿Sí? Es decir, hubo un ingreso de capitales no bien administrado, que luego derivó incluso en instaurar una tasa de encaje solo sobre los instrumentos del Banco Central. Luego continuamos durante un año con ingreso de capitales no residentes con instrumentos públicos que no eran del Banco Central, pero en ese momento validamos una caída del tipo de cambio nominal que evidentemente no se daba en Brasil. Brasil también idiosincráticamente en ese momento respondía con políticas que elevaban el tipo de cambio nominal. Esa relación de precios con Brasil, ahora algo la estamos recuperando, pero todavía estamos lejos de los niveles que tuvimos en los últimos años. Los invito a ver el tema del costo Uruguay y me quiero apoyar en lo que son los costos portuarios. Aquí sí voy a ver, no tengo estoy sin lentes y no veo, pero igual lo recuerdo de memoria. Si ustedes ven lo que es la evolución de los contenedores, de los movimientos de los contenedores, estos tanteus, van a ver que en este primer cuatrimestre registramos una caída tanto en los tránsitos como en los vacíos que ha sido compensado por las exportaciones, ¿sí? Pero en definitiva ahí estamos viendo que estamos teniendo una caída en un negocio que estimo yo se maneja con economías de escala. Por tanto, en la medida que este sector empiece a operar con una menor cantidad de esos contenedores que uno atiende tanto porque sean vacíos y los limpia y espera para que vayan para otro lugar del mundo, o los tránsitos, evidentemente por el caso de Argentina, un sector que se maneja con esa economía de escala, a mí por lo pronto me genera cierta preocupación que la persistencia de esto termina afectando a lo que son los exportadores y los importadores, ¿sí? Es decir, no lo puedo decir que esto es una consecuencia natural de los números que ven ahí, pero sí tengo la intuición y la mala intuición que si esto se acumula en el tiempo, en algún momento el daño se va a trasladar hacia los exportadores e importadores. Incluso esa caída, fíjense, para el sector realiza inversiones, por tanto, esa caída yo la tengo que calcular contra lo que fue el pasado o la tengo que calcular contra mis proyecciones, porque si yo realicé una inversión pensando que iba a tener mucho más movimientos. Ahora esos movimientos cayeron, por tanto, en la medida que yo realizo inversiones, y esto evidentemente que desestimula las inversiones, si yo veo que caen, la caída es mucho más importante si yo lo comparo con respecto a lo que yo preveía iba a suceder, ¿sí? ¿Qué sucede si por ejemplo, y ahí lo llevo al cuadro de más de abajo, si uno realiza algunos cálculos que evidentemente tienen supuestos y por tanto pueden ser convalidados en cifras o más bajas o más altas, pero en lo que les quiero transmitir es, y el razonamiento básico, si tenemos un promedio de espera de 30 días, ¿sí?
teniendo la capacidad de carga que tenemos, que salen $15.000 por día de espera y cargamos 45.000 toneladas, vamos a tener ahí un costo de espera de $11, 10 o $11 por tonelada. Eso es un costo que alguien lo paga. Si lo llevamos o lo ampliamos a lo que puede ser solo la producción de soja y de trigo, perdón, vamos a ver que ahí estamos generando un costo país de tiempos de espera anual por ello de en torno a los $20 millones, más o menos. Y ahí uno lo que piensa es, bueno, podemos poner un muelle. Ahora, si estamos en conflicto con Argentina y la habilitación de las inversiones o de gran parte de las inversiones residen en la CARU, evidentemente que ahí vamos a tener un conflicto en cuanto a poder resolver este costo país, en este caso y en este ítem concreto, no lo vamos a poder resolver fácilmente. Aquí los invito a ver la tercera dimensión, que era el de las relaciones laborales deterioradas. Si ven en el gráfico, en el eje vertical está graficado lo que es el índice general, de competitividad del WEF. En el horizontal está graficado la parte que corresponde a la eficiencia en el mercado de trabajo. Miren la posición de Uruguay. Si uno estableciera una recta de 45 grados, uno vería que Uruguay debería estar en una posición respecto a su mercado laboral mucho mayor a la que lo explica su posición en el índice general. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, en términos futbolísticos, aprovechando la fiebre mundialista, que en términos de competitividad somos un país de mitad de tabla. Ojalá peleáramos para entrar a la liguilla. Ahora, en relaciones laborales estamos peleando el descenso. Y eso creo que es bastante grave, señaliza esta dimensión de la competitividad, que si mal no recuerdo son 12, como una de las importantes y de las que quería destacar hoy. No sé cómo voy de tiempo, pero en definitiva está dicho lo que está dicho. Bueno, paso a decirles lo último, que son las acciones que nosotros consideramos se tienen que llevar a cabo en el periodo 2015-2020. En cuanto al tipo de cambio real desalineado, creo que tenemos que llegar a una coordinación de las políticas macroeconómicas e ir a un ejercicio de la sintonía fina. Es decir, no podemos entender que esto se resuelve con una medida, es una cuestión bastante más integral y tiene que ser hecho a la vez. Evidentemente que hacia ello convergen bajar la inflación y resolver la posición fiscal de Uruguay. En el tema del alto costo de Uruguay, tenemos intención, y es bastante moderado, si ustedes ven el programa de gobierno, es bastante moderado porque queremos manejarnos dentro de lo posible, ¿sí? Por más que eso no sea suficiente, y seguramente no es suficiente, pero cuando uno entra a los problemas caminando y persiste en esos problemas, es muy difícil salir corriendo de esos problemas y muy rápido. En general hay que saber administrar cómo salimos de esos problemas. Si estamos en una situación complicada, no podemos pretender sino la estabilidad y poder salir con cosas prudentes y que puedan ser sostenibles en el tiempo. Lo que queremos es meternos en la estructura de costo de las empresas, actuar sobre el combustible. Ahí tenemos algunas medidas respecto a lo que es el tope de deducción del IVA al gasoil productivo, llevarlo al 100%, utilizar los créditos fiscales por el concepto de compra de combustible para poder comprar combustible, ¿sí? Que puedan ser liquidados trimestralmente. En el tema de energía, la autogeneración y la posibilidad que los privados se puedan vender entre sí, es decir, la presencia de UTE cobrando un peaje, pero posibilitando y facilitando transacciones que hoy solo pueden darse o para autogeneración o para venderle a UTE, pero no entre privados. Actuar sobre los bienes públicos que usa mucho el sector transable. El sector transable es muy intensivo en bienes públicos, en cuales muchos bienes públicos como los de infraestructura. Por tanto, tenemos un plan de shock de infraestructura que queremos instalarlo definitivamente en 2010-2015. Queremos establecer estímulos y volver a plantearnos la posibilidad de introducir el mecanismo de la prefinanciación de exportaciones como
otro de los instrumentos que puede disponer el exportador para ello. Es decir, eso va a tener consecuencias sobre los pequeños exportadores respecto a los grandes. En general, los grandes van a tener la espalda financiera para poder utilizar la devolución de impuestos sin mayor problema. Ahora, los pequeños quizás la prefinanciación le termina siendo un mejor negocio desde el punto de vista financiero. También pensamos hacer mejoras en el sistema de rectificación de enfermedades. El otro día en el diario salía que aumentó un 20% y tiene un costo de 145 millones de dólares. La última, esta es respecto a las deterioradas relaciones laborales. Ahí creemos que hay que empezar jugando el partido y derogando el decreto que regula las ocupaciones como forma de equilibrar un poco la cancha. Queremos potenciar a los consejos de salarios, tanto en el caso de incorporar la productividad. Es difícil, evidentemente, pero tenemos que resolver ese problema y tenemos que entender que como está estructurado el consejo de salarios y cómo son las categorías que se negocian, muchas veces están negociando altos con bajos, gordos con flacos, y por tanto tenemos que entender esa heterogeneidad. Y luego también potenciar la capacitación de los trabajadores. Creemos que INEFOM no está haciendo bien sus funciones. Hoy tiene 80 millones de dólares en algún tesoro, digamos, pero INEFOM no lo queremos para que haga negocios financieros, lo queremos para que capacite gente. Por tanto, 80 millones de dólares para este país es un disparate, y para capacitar gente es un disparate. Seguramente tenga que gastar más, pero tiene que gastar y gastar bien. 80 millones de dólares es una vergüenza. Y bueno, nada más. Gracias. Agradecemos mucho al economista Pampín. Sabemos que se ha hecho un poco tarde. Le pedimos un poquito más de paciencia. Queda ahora el representante del Partido Independiente, Marcel Bayán, que es doctor en Economía y profesor titular de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Adelante. Bueno, gracias a todos, gracias a la Unión de Exportadores, al Partido Independiente por estar presentando hoy. Tengo la condena del último. Yo pensé que los minutos no iban a ser proporcionales a los votos, pero se ve que me dejaron con muy pocos minutos. Voy a tratar de poder... No era para tanto. Voy a tratar de decir algunas ideas que entiendo van a ser complementarias de lo que se dijo, porque yo creo que la inserción internacional es un tópico en el cual deberíamos tratar de buscar más las convergencias, más los puntos en común y convertir a este tópico en uno de los tópicos de política de Estado. De hecho, yo creo que de algún modo ya existe un sentido común y de hecho la historia reciente demuestra la construcción de una política de Estado en materia de inserción internacional. Tengo una presentación más larga, pero voy a tratar de pasar 2 o 3 ideas. La primera es de marco general, que tiene que ver con... es repetir lo obvio, pero es necesario tenerlo en cuenta cuando pensamos el tema de la inserción internacional. Somos una economía pequeña y abierta, tomadora de reglas. Es decir, que lo que nosotros podemos hacer para influir sobre el entorno es relativamente poco. Lo fundamental que tenemos que hacer es conocerlo. Conocer el entorno en que nos movemos. El problema de una economía pequeña es mirar al mundo permanentemente y esto es una cuestión de método y de reflexión. Han habido ciertos cambios que voy a tratar de mencionar rápidamente y el objetivo de una economía pequeña y abierta con la inserción internacional es básicamente comprar y vender bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Comprar lo mejor posible y vender lo mejor posible. La principal restricción de una economía pequeña es su tamaño. La inserción internacional y la apertura y el proceso de semiglobalización en el cual se encuentra la economía internacional permite relajar esa restricción.
Esa restricción, además, es una oportunidad si la miramos desde otro punto de vista, porque las economías pequeñas, que son la mayoría de las economías del planeta, permanentemente estamos reflexionando sobre los problemas de las economías grandes, cuando la mayoría de las jurisdicciones nacionales del mundo tienen tamaños pequeños, y esas economías pequeñas tienen particularidades. Son economías especializadas, son economías que enfrentan shocks, son economías que esos shocks tienen que tener formas de lograr gobernarlos para generar estabilidad en las dimensiones relevantes de la estabilidad. Y además son economías que tienen una oportunidad, son homogéneas. Uruguay es un país de cercanías. De algún modo este panel lo demuestra. Hemos hablado de distintos puntos de vista, todos los que estamos en la mesa nos conocemos bien y convergemos en aspectos sustantivos sobre los aspectos de inserción internacional del país. Bueno, estas convergencias y estas cercanías las tenemos que convertir en un hecho. Esto es un activo del país. Y los procesos políticos deberían cristalizar esto en nuevas políticas en el sentido de dónde estamos convergiendo. Y hasta ahora esto está ocurriendo de una manera un poco ad hoc. Es decir, se está dando cuenta de esto a través de que lo que viene un gobierno y no revierte del anterior, pero no estamos mirando mucho en común para adelante y hay ciertos aspectos que voy a señalar más a lo largo de mi exposición, en donde es muy importante que miremos de forma común, miremos para adelante y hagamos las acciones hoy de cosas que vamos a recoger mañana. Esto es, creo yo, un punto de vista fundamental para pensar el problema de la inserción internacional del Uruguay. Obviamente que las economías pequeñas y el problema de la apertura comercial o esta cosa de llamarla inserción o apertura comercial le plantea problemas. Pueden haber problemas de distribución de ingresos, son necesarias políticas compensatorias, es posible que cambie, hay que tener una estructura flexible, tenemos que pasar de un concepto de proteger a los puestos de trabajo a proteger a los trabajadores. Debemos hacer de la inserción internacional y de la apertura comercial algo que le sirva a todos los ciudadanos de este país y no al conjunto de los sectores que ganan con un cierto cambio. Y para eso se requieren otras políticas y otra institucionalidad. Por lo tanto, es importante cuando se habla de inserción internacional también hablar de políticas compensatorias. ¿Cuáles son los hechos estilizados del contexto internacional? Los voy a nombrar, pero están ocurriendo revoluciones en el mundo que tenemos que atender, que tenemos que mirar. El Mercosur nos pone un marco relativamente pequeño. A veces pasamos mucho tiempo pensando sobre aspectos y problemas que no tienen la dimensión de los cambios que están ocurriendo a nivel planetario y tenemos que atenderlos. Hay un enorme proceso de fragmentación de la producción a escala de la economía mundial. Ese proceso de fragmentación de la producción se expresa en que el comercio de bienes intermedios, de bienes y servicios, de actividad intermedia, crece muchísimo, ¿no? Este es el llamado tema de la construcción de cadenas globales de valor, y esto se da en un contexto de cambio en los protagonismos. Hay como tres mundos que se están creando, ¿no? Un mundo europeo, un mundo americano y un mundo asiático. Es necesario conocerlos, seguirlos y relacionarse con ellos. No voy a decir más de esto. Me voy a saltear todo el tema de las políticas macroeconómicas porque estoy apretado de tiempo y quiero referirme solamente a el tema de la inserción internacional para pasar a algunas ideas sobre las que entiendo ha habido alguna convergencia y es necesario elaborar más y perfeccionar esta convergencia para convertirla en acciones de gobierno, del gobierno que venga, que seguramente tendremos que encontrar apoyos porque para cada una de estas cosas cada vez requerimos mayorías que trascienden las mayorías de un grupo político exclusivo, incluso del propio gobernante. ¿Cuáles han sido los logros? Bueno, yo creo que los logros de inserción internacional es que hemos logrado construir una política de inserción internacional del país de hecho, de facto, ex post. No es que nos lo planificamos así, es que lo hicimos porque un gobierno hizo una cosa, el otro que vino se dio cuenta que eso que se hizo no estaba tan mal y lo mantuvo, y así sucesivamente, capas de cebolla, hemos ido construyendo un proceso de inserción. La economía del Uruguay está hoy muchísimo más internacionalizada de lo que estaba hace 3 décadas, definitivamente. Y eso se ha hecho con un conjunto de instrumentos, muchos de los cuales, como decía Álvaro, son muy importantes. Es la agenda interna, es lo que Uruguay hizo por sí mismo, frente a sí mismo, en el contexto de ningún acuerdo. Y eso se mantuvo.
ahí está el listado, ustedes lo conocen. También hicimos algunos acuerdos relevantes. Los acuerdos más relevantes desde el punto de vista de construcción de las reglas del comercio y del relacionamiento del país con el resto del mundo se hicieron en un contexto de enormes consensos y mayorías. Tanto el Tratado de Asunción en el 91 como la ratificación del Acta de Marrakech en el 94, constitutiva de las reglas multilaterales que aún nos rigen. ¿Esto ha tenido consecuencias? Sí, ha tenido consecuencias. El país hoy es marcadamente distinto de lo que era hace 15, 20 años atrás. Tenemos otra estructura productiva y es una estructura productiva mucho más dependiente de la demanda externa, muchísimo más dependiente. A pesar de las cifras que nos mostraba Lito y que de alguna manera parecerían insinuar de que las exportaciones son menos importantes, el país tiene una máquina exportadora que es más competitiva, ha cambiado la estructura de su máquina exportadora en bienes y servicios, y además esa máquina exportadora ya no solamente nos crea divisas, que es el principio de para qué exportamos. Bueno, para tener divisas para poder comprar porque necesitamos importar un conjunto de bienes para la exportación o para el consumo doméstico. Cada vez más la demanda externa es importante para la creación de empleo, de una manera muchísimo mayor. Si nos ponemos en principio de la década de los 90 y ahora hemos casi duplicado la participación del empleo que directa o indirectamente está traccionado por la demanda externa. Choques de demanda externa negativos, problemas de acceso a los mercados se expresan en el Uruguay y se van a expresar en el Uruguay con problemas en el empleo, con mayores tasas de desempleo. Esto es algo relevante y que tenemos que considerar. Por eso la política de inserción internacional es importante. Eso definitivamente es un logro. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. Problemas del éxito. Hemos crecido de manera intensa y larga, como nunca en la historia económica del Uruguay, y lo hemos hecho con un incremento en la tasa de inversión, también es una buena noticia, y eso expresa cuello de botella, que mis colegas anteriores han mencionado. Tenemos problemas en el sector educativo, tenemos problemas de infraestructura doméstica, tenemos problemas de eficiencia estatal, y son todos cuellos de botella relacionados con los cambios productivos que antes les mencioné. Hay más intensidad en el uso de capital humano, trabajo de mayor nivel de calificación, de media, sobre todo de media calificación. Hay una creciente presión sobre la infraestructura del país debido a ese crecimiento, y obviamente todos estos sectores demandan servicios públicos eficientes y competitivos. ¿Cómo diseñar una política de inserción internacional en una economía pequeña? Bueno, no tenemos capacidad de cambiar las reglas. El mundo es el que es, el Mercosur es el que es, estamos Argentina, que es lo que es, Brasil es el que es. Estamos en esa circunstancia. No nos podemos lamentar de las cosas que son y que están dadas. Lo que tenemos que hacer es anticipar los movimientos, porque el tamaño se expresa en eso, en la capacidad de anticipar. Lo único que podemos hacer es mover primero. Hemos movido primero en muchas cosas y tenemos la capacidad de, al ser pequeños, mover primero y tener una cierta capacidad de extender eso sobre el resto de la economía. Y aprovechar eso, hacer de la pequeñez y de la flexibilidad un activo, un recurso. Obviamente que en la agenda internacional tenemos enormes problemas de estructura institucional porque somos chicos y la agenda internacional hoy es infinita en temas, es infinita en ámbitos, es infinita, es decir, los países grandes no tienen ningún problema porque tienen un equipo para cada una. Acá los pobres que están negociando por el Uruguay se tienen que dividir en 800 ámbitos diferentes, en temáticas distintas, entonces es difícil lograr llevar eso adelante. Por lo tanto, es necesario en esa anticipación jerarquizar en dónde ponemos los esfuerzos. Hay cosas en las cuales tenemos que seguir, no tenemos más remedio que estar y seguir, pero tenemos que saber hacia dónde apostamos los esfuerzos en materia de negociación. Obviamente, no quiero ser irritante en los aspectos más negativos, pero los errores se pagan, ¿no? Cuando anticipamos mal, los errores se pagan. Dijimos más y mejor Mercosur, tuvimos menos y peor. Entonces, tenemos que saber lograr percibir hacia dónde vienen las restricciones que no podemos controlar para movernos en la dirección que más resultados nos puede dar. ¿Cuáles son los ejes para una política de inserción internacional del Uruguay? Obviamente que el bilateralismo con Brasil es muy importante.
definitivamente es muy importante. Tiene que ser mutuamente fructífero, ¿sí? Y es importante porque es simple. Nosotros, la geografía que tenemos, Brasil es el país que es, el mundo se quiere acercar a Brasil y nosotros somos un país que tiene uno de los acuerdos más profundos que Brasil tiene con cualquier tercero. Brasil no tiene muchos acuerdos, pero tiene un acuerdo con nosotros. No es lógico alejarse de Brasil. No tiene ningún sentido, es muy importante eso. El Mercosur no es una unión aduanera, lo dijo Álvaro Oms, me alegra mucho, no lo fue, no lo es, no lo va a ser. Eso forma parte del sentido de las cosas. Es algo que el espectro político uruguayo tiene que entender y actuar en consecuencia. Si no lo es, no existe ningún racional, y también comparto la idea de que el Mercosur, el Uruguay es fundador del Mercosur, miembro pleno del Mercosur, y deberá ser siendo miembro pleno mientras el Mercosur exista. No existe ningún sentido para apartarse del Mercosur. Pero el Mercosur es una zona de libre comercio que tiene restricciones a la negociación con terceros de sus miembros. Ese es un acuerdo comercial que no tiene otro comparable en el planeta. No existe otro que sea así. No es racional que países que están en una zona de libre comercio, en la cual se circula con origen, restrinjan a sus socios a negociar con terceros. Esto no tiene ningún sentido lógico. Y no existe otro esquema en el planeta en el cual esto ocurra. Sobre esto no puede existir confusiones. El espectro político uruguayo se tiene que entender que cometimos ese hecho, recién le pasaba la factura a Lito de que se hizo en el gobierno de Jorge Valle a principios de los 90, en donde aprobamos la 3002, que es la que nos compromete, nos atamos las manos en negociar en común con terceros, y después lo tomamos como la tabla de la ley. Hay que problematizar esa decisión. No tiene sentido, por lo tanto, en este motivo y muchos otros que hay, si queremos el Mercosur, si queremos la integración profunda, si queremos la integración regional, si queremos el desarrollo de bienes públicos regionales y ampliar la agenda no comercial, tenemos que tener un Mercosur creíble, un Mercosur que genere reglas que se respeten. No laudos que decimos que si se incumplen eso forma parte de las reglas. La integración europea la hicieron los jueces. Nos tenemos que creer las reglas. Si los laudos se establecen, los laudos están hechos para ser cumplidos. Y si no podemos tener un proceso de integración económica que tenga reglas que se respeten, no lo vamos a desarrollar jamás. Es la única alternativa que tenemos y esa es la ruta por la cual debemos caminar. Es algo que no nos perjudica solo a nosotros, perjudica también a Brasil, perjudica a Argentina, a Paraguay y a Paraguay. Tenemos que salir de esta trampa de baja reputación, de baja credibilidad del acuerdo y eso se consigue con un sinceramiento de cuáles son las cosas que cumplimos. Por cierto, esto puede implicar la negociación con terceros, porque es verdad, y estoy de acuerdo con lo que se dijo antes, que la única alternativa no es negociamos juntos, negocia cada uno por su lado. Existen variantes y en términos comparados esas variantes también está. Está el modelo de la EFTA o del modelo de la ASEAN. Podemos sentarnos a negociar de forma conjunta con un bloque y después, como establece el orden de las cosas, cada uno hace su acuerdo bilateral. Es en definitiva, porque no es cierto que la Unión Europea no negocia, solamente negocia en común en bloques, tiene el capricho de negociar en bloques con América Latina, ha negociado con los andinos de esta manera, porque el acuerdo de la Unión Europea con el Perú es uno y el acuerdo de la Unión Europea con Colombia es otro. Es decir que este tema de bilateralizar sobre un paraguas común es algo que ya está disponible en el menú y es la ruta que el Mercosur debería transitar. De la integración sudamericana, acá le llamamos la década nociva, podríamos decir la década perdida. La integración sudamericana en el ámbito más mayor ha pasado por un periodo francamente negativo. Hemos ido para atrás. Nos hemos llenado de megaproyectos imposibles para destruir procesos de integración sudamericana, como fue, por ejemplo, la construcción del IRSA, que tenía por el objetivo establecer e identificar proyectos de integración física que tuvieran una sostenibilidad, que se pudieran financiar y que tuvieran un estudio adecuado de factibilidad. Eso lo sustituimos por el Gasur, por hacer un gasoducto desde Caracas hasta Ushuaia, un proyecto delirante
que cuando llegó el momento de la financiación, nadie, y que por otra parte era alentado por un país que tenía un déficit en gas, que era un importador de gas, una cosa bastante loca. Hay que reandar el camino de la integración física sobre la base de proyectos viables. Sudamérica tiene una geografía absolutamente nacionalista, los países están de espaldas unos a los otros, y eso hay que complementarlo por acelerar los procesos de liberalización comercial en el subcontinente. Por cierto, Uruguay no negoció bien con los países andinos sus acuerdos en el marco del Mercosur, y es necesario insistir sobre esos acuerdos. Es verdad que no nos prestan mucha atención los otros países cuando Uruguay va a negociar con terceros, pero también es verdad que muchos de esos países están de algún modo atemorizados o congelados en relación a cómo Brasil va a ver esa negociación. Y esto es algo inadmisible. No podemos estar dependiendo de lo que Brasil opine de acuerdos que ya están en el marco del Tratado de Montevideo de la LADI, que hemos suscrito en un paraguas común con los países del Mercosur para no poder profundizar acuerdos con el resto de los países sudamericanos. Esto es algo que tenemos que modificar. Acuerdos con terceros son relevantes y forman parte de... Son difíciles. Ya tengo tiempo, les voy a decir cuánto tiempo tuve. Menos que los que me precedieron en el uso de la palabra. Ampliar el acceso. Es importante porque es un seguro en relación a la demanda externa, un seguro ofensivo y un seguro defensivo. Si no tenemos acuerdos y somos en términos comparados de los países que tienen menos acuerdos del planeta, lo que nos va a pasar es lo que ya se mencionó, que vamos a entrar a países que venden las mismas cosas que nosotros a mercados en condiciones preferenciales peores. Si los otros entran a cero arancel y nosotros entramos pagando arancel. Esto ya nos ha pasado de muchos mercados y hay sectores que han sufrido por esto y hay corrientes comerciales que se han prácticamente eliminado justamente por este motivo. No estoy hablando de ciencia ficción, ya nos está pasando y nos va a pasar cada vez más. Otra parte, Uruguay tiene potencias de cobrar en acceso reformas ya hechas. Uruguay no es un país que le sea difícil negociar con terceros en términos de lo que es un acuerdo moderno de integración profunda, porque ya ha hecho muchas reformas unilaterales. Hay aparte una complementariedad en comercio e inversión y además los nuevos acuerdos permiten procesar reformas domésticas que son relevantes. Hay unas líneas de acciones de gobierno medias directas, cada uno, solución bilateral al acuerdo con la Unión Europea negociando con Brasil, fórmula aplicada con los andinos, es lo que hay que hacer, integrarse a la Alianza del Pacífico y simultáneamente profundizar acuerdos con sus miembros, no es fácil, pero hay que hacerlo, acuerdos multilateralismos, hay que tener activismo en toda la gama, participar del TISA, del Acuerdo Plurilateral de Servicios, hay que profundizar el relacionamiento con la OECD, porque es un marco de buenas políticas y de buen disciplinamiento, y es algo que si el país hubiera hecho hace algunos años hubiera evitado algunos problemas. No se entiende cómo... Ya hay muchos países de América Latina que nos han ganado de mano en esto, y Colombia, Costa Rica, y no se entiende cómo Uruguay ya no forma parte del Centro de Desarrollo de la OECD, que es automático, tendría que hacerlo, simplemente hay que pagar la cuota anual, y pasar a ser observador de la OECD. Le sería muy útil al país hacerlo. Y hay que continuar con acciones unilaterales que impliquen profundizar el proceso de internacionalización de la economía y que permita suscribir acuerdos. Hay que cobrar en acceso lo avanzado en otras áreas en el país. Para terminar, me permito un minuto adicional, todas las cosas que hemos dicho, el Uruguay ha pegado un salto importante en términos de crecimiento. Estamos en el borde, en un nivel de ingreso mayor. Tenemos que dar un salto adicional. Ese salto adicional es mucho más exigente en materia de alguna de las reformas que tenemos que hacer. Productividad y crecimiento, ya se dijo. Educación, distribución del ingreso y participación de toda la sociedad en los beneficios del crecimiento. Mejoras en la gestión y gobernanza de la economía. Mejora en la calidad política de las decisiones. Estas 4 líneas de reforma, que son los obstáculos fundamentales que tienen, no es un invento del Uruguay, es lo que le pasa a las economías de ingreso medio en el planeta, que no logran pasar el umbral de los 20.000 per cápita al año y no pasan al club de los desarrollados, requieren otra configuración y otras mayorías. Ese es el trabajo que hay que hacer para poder levantar las restricciones que la propia inserción internacional exitosa le generó al país.
Asuntos Públicos, para conocer mejor.